La historia del Cartel de los Soles no comienza con un único líder, sino dentro de la misma institución destinada a proteger a Venezuela. El nombre en sí mismo cuenta una historia de poder y corrupción. Se originó en los años 90, cuando la gente empezó a notar a oficiales militares venezolanos de alto rango involucrados en el tráfico de drogas. El nombre Cartel de los Soles proviene de las insignias de sol dorado que llevaban en sus uniformes los generales de la Guardia Nacional Venezolana. Estos símbolos de autoridad se convirtieron para muchos en emblemas de una empresa criminal profundamente arraigada. Era una señal clara de que el problema no estaba solo en las calles, sino en los niveles más altos de las Fuerzas Armadas, donde el patriotismo había sido reemplazado por el lucro. Esta organización, sin embargo, no es un cartel tradicional como los de México o Colombia. No tiene un capo único y visible, dando órdenes a través de una estricta cadena de mando. En cambio, el Cartel de los Soles opera como una red suelta y descentralizada. Es una red sombría de oficiales militares corruptos, políticos poderosos y funcionarios gubernamentales de alto nivel. Cada miembro utiliza su posición e influencia para facilitar el flujo de narcóticos ilegales a través del país. Su negocio principal es mover grandes cantidades de cocaína producida en la vecina Colombia hacia mercados lucrativos en los Estados Unidos y Europa, convirtiendo a Venezuela en un centro de tránsito crítico para el comercio global de drogas. La consolidación del poder del cartel comenzó realmente a finales de los años 80 y principios de los 90. A medida que las autoridades en Colombia reprimían sus propios carteles infames, los narcotraficantes buscaron nuevas rutas y nuevos aliados. Encontraron socios dispuestos entre elementos corruptos dentro del ejército venezolano. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia en 1999. Durante su tiempo en el poder, la red floreció. La retórica antiestadounidense de Chávez y su política de purgar al ejército de aquellos que no eran leales a su revolución bolivariana crearon el ambiente perfecto para que esta red criminal se afianzara, fusionando los intereses del Estado con las actividades ilícitas del tráfico de drogas. Con los años, las actividades del cartel evolucionaron de simples sobornos y mirar hacia otro lado a la participación directa en la logística y la seguridad. Estos funcionarios usaron su control sobre aeropuertos, puertos marítimos y fronteras nacionales para asegurar el paso seguro de cargamentos de drogas. Aviones militares y buques navales fueron presuntamente utilizados para transportar cocaína, mientras que la inteligencia oficial se empleó no para detener el crimen, sino para protegerlo de rivales y de la aplicación de la ley extranjera. Los mismos recursos del Estado venezolano, su infraestructura, su personal y su autoridad, fueron pervertidos sistemáticamente para servir a los objetivos de esta poderosa y omnipresente empresa criminal, borrando por completo la línea entre el gobierno y el crimen organizado. El viaje de Nicolás Maduro a la cima de la escala política de Venezuela es inseparable de la historia del Cartel de los Soles. Según los fiscales de los Estados Unidos, su participación en la red comenzó mucho antes de que se convirtiera en presidente. A medida que ascendía en las filas del gobierno de Hugo Chávez, desde ministro de Asuntos Exteriores hasta vicepresidente, su influencia dentro de la estructura criminal supuestamente creció en paralelo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha declarado que Maduro ayudó a gestionar y liderar el cartel desde al menos 1999. No era solo un político que hacía la vista gorda. Los fiscales alegan que era un participante activo, una figura clave que aprovechó su creciente poder político para facilitar las operaciones del cartel y asegurar su protección. Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia después de la muerte de Chávez en 2013, heredó el liderazgo tanto del país como, según las autoridades de los Estados Unidos, del cartel. Bajo su mando, los objetivos de la red se volvieron más audaces. Ya no se trataba solo del enriquecimiento personal de una élite corrupta.
El cartel se convirtió en una herramienta esencial para mantener el control de su régimen sobre el poder. Las vastas ganancias generadas por el tráfico de drogas supuestamente se utilizaron para Media Group, Venezuelan military officers receiving honors, cash being handed to military personnel, political allies at campaign event stock a distribute equally, comprar la lealtad del ejército, financiar a aliados políticos y aplastar la disidencia. Las instituciones del Estado, incluidos el Poder Judicial y el Legislativo, fueron sistemáticamente corrompidas para servir a los intereses del cartel, asegurando que ninguna fuerza interna pudiera desafiar su autoridad o el poder político que sostenía. Las acusaciones contra Maduro pintan un cuadro sombrío de su liderazgo. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló una impresionante acusación, imputándolo por narcoterrorismo y conspiración. Los fiscales afirmaron que Maduro y su círculo íntimo tenían una estrategia deliberada. Media Group, U.S. Federal Prosecutors at Press Conference, Cocaine Seizure Operation by U.S. Authorities, Stock a Distribute Equally, inundar los Estados Unidos con cocaína. Esto no era meramente una decisión comercial. Se enmarcó como el uso de narcóticos como arma, una forma de causar daño a la sociedad estadounidense al alimentar la adicción y las crisis de salud pública. Esta acusación elevó al cartel de una organización criminal a una amenaza para la seguridad nacional a los ojos de Washington, cambiando fundamentalmente la naturaleza del conflicto y aumentando las apuestas para todos los involucrados. La red de corrupción supuestamente se extiende a los familiares más cercanos de Maduro. Su esposa, Cilia Flores, una política poderosa por derecho propio, también fue nombrada en las acusaciones de los Estados Unidos por su supuesto papel en la conspiración. La participación de su círculo íntimo, incluidos sus sobrinos que fueron condenados por cargos de tráfico de drogas en Nueva York, ilustra cuán profundamente entrelazada se volvió la primera familia del Estado con esta empresa ilícita. Esta fusión de familia, poder político y crimen organizado creó una estructura formidable que pareció, durante muchos años, completamente intocable. Era un régimen que gobernaba no para su pueblo, sino para la preservación y el beneficio de su red criminal. El Cartel de los Soles aseguró su dominio al mezclar magistralmente la política con la fuerza. La clave de su longevidad fue su completa infiltración en el ejército venezolano y el aparato de seguridad del Estado. Generales y funcionarios de alto rango no eran solo colaboradores, eran los miembros centrales del cartel. Esto significaba que las mismas personas encargadas de defender la soberanía y las leyes de la nación estaban usando su autoridad para proteger los cargamentos de drogas. Controlaban las fronteras, puertos y espacio aéreo del país, creando un conducto patrocinado por el Estado para la cocaína. Este respaldo militar le dio al cartel una ventaja sin igual, haciendo casi imposible que cualquier entidad nacional o extranjera desmantelara sus operaciones desde dentro de Venezuela. Este poder militar se complementó con la manipulación política. Bajo el liderazgo de Maduro, el cartel usó sus ganancias ilícitas para asegurar lealtad absoluta. Se alegaba que el dinero del narcotráfico fluía hacia figuras políticas clave, jueces y legisladores, creando un sistema donde la justicia estaba en venta y las leyes se escribían para proteger a los poderosos. El régimen desmanteló sistemáticamente las instituciones democráticas, reemplazándolas con organismos leales a Maduro y su empresa criminal. La Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, fue creada para sortear la Asamblea Nacional controlada por la oposición, demostrando una clara estrategia para consolidar el poder y eliminar cualquier supervisión legislativa o judicial que pudiera amenazar las operaciones del cartel. El resultado fue un Estado que operaba al servicio del crimen. Se informó que las agencias de inteligencia del país se utilizaban para espiar y neutralizar a opositores políticos y posibles denunciantes, en lugar de proteger la seguridad nacional. El sistema judicial se convirtió en una herramienta de persecución,
encarcelando a periodistas, activistas y líderes de la oposición que se atrevían a exponer la corrupción. Esto creó un clima de miedo que silenció la disidencia y permitió que el cartel operara con impunidad. Venezuela se transformó en una cleptocracia, un estado dirigido por ladrones, donde las líneas entre el gobierno de Nicolás Maduro y el liderazgo del Cartel de los Soles se volvieron indistinguibles para los observadores, tanto en el país como en el extranjero. Esta fusión de poder militar y control político hizo al cartel increíblemente resistente. Durante años, resistió sanciones internacionales, presión diplomática y disidencia interna. La lealtad de la cúpula militar, asegurada a través de un interés compartido en el lucrativo comercio de drogas, fue la base del poder de Maduro. Explicaba por qué, a pesar de un colapso económico catastrófico, protestas generalizadas y aislamiento internacional, el régimen no se desmoronó. Las armas, los tribunales y las arcas del país estaban todos controlados por la misma red, una red que tenía todo que perder si el gobierno caía. Su supervivencia dependía de mantener este sistema corrupto a toda costa. La presión internacional contra el Cartel de los Soles alcanzó un clímax dramático en los últimos meses. Los Estados Unidos, habiendo identificado durante mucho tiempo a la red como una amenaza importante, intensificaron sus acciones de manera significativa. En noviembre de 2025, la administración Trump dio el paso sin precedentes de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera oficial. Esto no fue solo un gesto simbólico. La designación fue seguida por un despliegue militar masivo de los Estados Unidos en el Mar Caribe. La misión era clara: interceptar y desarticular las rutas de drogas del cartel. La operación rápidamente se volvió mortal, con las fuerzas de los Estados Unidos enfrentándose y destruyendo varias embarcaciones sospechosas, lo que resultó en más de 80 bajas y marcó una nueva y agresiva fase en la confrontación. El golpe final llegó a principios de enero de 2026. En una impresionante redada militar llevada a cabo en el corazón de Caracas, Nicolás Maduro fue capturado. La operación, ejecutada con precisión, terminó con la detención del líder venezolano por parte de los Estados Unidos. La imagen de su captura conmocionó al mundo entero. Fue extraditado rápidamente a los Estados Unidos para enfrentar un juicio en el Distrito Sur de Nueva York, el mismo tribunal que había procesado a muchos otros criminales internacionales. Por primera vez, el hombre acusado de liderar un narcoestado se enfrentaría a la justicia estadounidense, marcando un momento decisivo e histórico en la larga batalla contra el cartel. Apenas unos días después de su captura, el 3 de enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer su caso. La nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció una acusación sustitutiva contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, detallando cargos de narcoterrorismo y conspiración. El secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció una conferencia de prensa donde no dejó lugar a ambigüedades. Etiquetó públicamente a Maduro como el jefe del Cartel de los Soles, describiéndolo como una organización narcoterrorista comprometida a dañar a los Estados Unidos. Este mensaje fuerte y unificado, de los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos, subrayó la gravedad de los cargos y la determinación de la administración de llevar el caso hasta el final. La captura de Maduro representa un punto de inflexión monumental, pero el futuro de Venezuela y el Cartel de los Soles sigue siendo incierto. Si bien su presunto líder está bajo custodia, la red descentralizada de funcionarios corruptos que forma la columna vertebral del cartel todavía existe dentro de Venezuela. El impacto internacional es profundo, sirviendo como una dura advertencia a otros regímenes corruptos. Sin embargo, para Venezuela, el camino a seguir está lleno de desafíos. La nación debe ahora enfrentar la corrupción profundamente arraigada que ha podrido sus instituciones durante décadas y comenzar el arduo proceso de reconstruir un Estado libre del control del crimen organizado. La caída de un hombre no significa el fin de todo el sistema.